Hola, 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 mis chicas y mis chicos. Bienvenidos a este maravilloso tutorial y esperado con ansias por muchos de ustedes, mis suscriptores. Tengo aquí en mis manos a uno de los personajes que se va a sumar a la colección de los Rainbow Friends. Si no has visto el resto de personajes, te va a salir por aquí como sugerencia. Es una lista de reproducción que he creado especialmente de los Rainbow Friends. Ya hemos tejido a Orange, Blue, Red, Purple, Green. Creo que no se me queda ninguno. Orange. Bueno, muchos, casi todos, están en el canal para que los puedas tejer junto conmigo. Inclusive también les tejí un Yellow, que es el personaje Yellow anterior a este. Ese Yellow, que es como un patito, se lo subí al canal también por petición de ustedes. Y ese Yellow es el anterior que manejaba los Rainbow Friends antes de este. Aquí te traigo el Yellow actual, el que tanto me han pedido mis suscriptoras y que han pedido para que lo tejamos juntas en el canal, así que lo traigo para el día de hoy en este tutorial dividido en dos partes. Nuestro Yellow mide aproximadamente 20 centímetros. Recuerda que el tamaño varía de acuerdo al grosor de la lana que uses y a la numeración de aguja. Si utilizas un grosor de lana más delgadito que de 2 milímetros, que es el que uso yo, te va a quedar más pequeño. Y la aguja que uso es la 3.5 milímetros, que ustedes saben es lo que siempre utilizo. Esos dos materiales son los que siempre me caracterizan y utilizo en todos mis tutoriales. De acuerdo a eso, puedes trabajar el Yellow y te va a quedar de 20 centímetros. En la descripción del video encuentras tanto el link de la parte 2 y también encuentras la lista de materiales o de gramos que vas a necesitar, de amarillo, de café para su camisa y de negro para su hélice. Esta hélice que vamos a realizarle y coser y pegar aquí en la parte de atrás. Su colita se mueve hacia arriba y hacia abajo. También vamos a necesitar fieltro o tela o foamy, como tú quieras tejer o utilizar para los ojos, el material que quieras utilizar. En mi caso utilizo fieltro blanco y fieltro negro. Son los círculos que hago y los pego con pegamento de tela. ¿Vale? También vamos a necesitar el alambre. Un alambre delgado que puedas manejar e introducir dentro del tejido. Yo utilizo este, es un alambre delgado y dulce que se puede moldear y lo vamos a tejer e introducir en las hélices. Mientras tejemos estos puntos altos, vamos a ir introduciendo en medio de los puntos mientras tejemos el alambre. También vas a necesitar como material un palito o una barra de silicona parecido a este que yo utilizo. Estos son palos de brochetas o de pinchos para cortar una pequeña parte e introducir dentro de este tubito, este tejido que hacemos. Este es un tejido que vamos a realizar y vamos a cortar una parte de este para introducir y que nos quede firme y nos dé firmeza a la hélice. También puedes utilizarlo para introducir aquí como soporte del cuello o la barra de silicona o lo que vayas a utilizar para introducir en el soporte, que la cabeza no se nos mueva tanto. Aquí vamos a tejerle una tapita para tapar todo lo de atrás. Aquí también le puse un pedacito de fieltro para tapar la unión del alambre. Así están las patitas con sus garritas, como él es, con sus garritas también en las manos, su camisetita y su carita, su colita. Espero que lo realices conmigo, que te guste tejerlo conmigo. Este patrón está diseñado para ti con mucho amor. Espero tu comentario, tu like y también que lo compartas y suscríbete por favor si no lo has hecho. Vamos a estar trabajando también muchos diseños hermosos todos los jueves. Te dejo para que arranquemos con el tutorial. Sin más, recordarte también que en la descripción encuentras el link para que vayas y descargues el patrón en PDF y lo puedas guardar en tu correo electrónico. Sin más, arranquemos para que por fin tengamos a Yellow en los Rainbow Friends. Vamos a dar inicio con las piernas. Comenzaremos con las piernas. Yo ya hice esta primera.
La primera sabes que debes cortar la hebra y en la segunda no lo vamos a hacer para empezar el cuerpo. Vamos a realizarlas, te las voy a enseñar y vamos a comenzar. Todo el cuerpo se realiza con el hilo amarillo. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Cerramos nuestro anillo mágico y en la segunda ronda vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos. Para que te queden 12 puntos en total. Si ves necesario que lo tengas que colocar en velocidad lenta o más rápida, YouTube nos da esa opción de que podamos poner la velocidad mucho más lenta para poder observar mejor, o algo que crees que se te pasó, puedes ponerlo más despacio. La velocidad es ajustable. Vamos a pasar a la ronda número 3. En esta ronda 3 vamos a trabajar todo tomando solo la hebra trasera de los puntos. Vamos a trabajar primero 5 puntos. Vamos a hacer en esta ronda también los dedos. 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a hacer uno de los dedos, realizando 3 cadenas al aire. Desde la segunda cadena voy a realizar un punto bajo. En la siguiente realizo una media vareta o punto bajo alto. Y luego paso y continúo donde veníamos trabajando en la ronda 2. En este punto continúo haciendo los puntos bajos. 1, 2. Realicé 2 puntos bajos en nuestra ronda 2. Y vuelvo a repetir el otro dedo. 1, 2, 3 cadenas al aire. En la segunda cadena un punto bajo. En la siguiente cadena una media vareta. Y vuelvo y retomo el trabajo donde venía realizando 1, 2, tomando la hebra trasera, 3, 4 y 5. Y termino la ronda 3. En esta ronda me han de quedar los mismos 12 puntos que ya tenemos, pero sin contar los dedos. ¿Listo? Vamos para la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a trabajar los 12 puntos bajos que tenemos y nos vamos a saltar los dedos, no los vamos a trabajar. Aquí hice 5 puntos, voy a saltarme el dedo y voy a continuar donde están los 2 puntos bajos que hice en medio de los dedos. Ajusto que no me quede me quede muy ancho, ajustamos. 2, me salto el otro dedo y continúo donde están los otros puntos. Se va viendo de esa forma. Y terminamos con 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Y ahí tendremos los 12 puntos nuevamente. Los dedos los dejamos así, esos quedan hacia afuera. Voy a cortar la hebra interna del anillo mágico y vamos ahora a realizar desde la ronda 5 hasta la ronda número 11 los mismos 12 puntos que ya tenemos. En total, desde la 5 hasta la ronda 11 son 7 rondas. Bajo los dedos y trabajo los puntos bajos. Vamos a ir rellenando también cuando lo veas necesario, ir introduciendo relleno. Debemos realizar 7 rondas. Al terminar la ronda número 11,
Va a quedar así y vamos a trabajar la ronda 12. Vamos a iniciar trabajando 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Luego vamos a trabajar la rodilla. Vamos a hacerla en media vareta. Trabajaremos 3 aumentos. 1 en media vareta. 2, 3, voy por mi segunda. Y 3 aumentos. 3 aumentos en media vareta. Y continuamos el resto de la ronda en punto bajo. 1, 2, 3 y 4 puntos. Aquí vamos a tener en total 15 puntos. Luego pasaremos a la ronda número 13. Nuevamente iniciamos con 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y donde están las media varetas haremos 3 disminuciones. En punto bajo. 1, 2 y 3 disminuciones. Luego terminamos la ronda. 1, 2, 3 y 4. En total volvemos a tener 12 puntos en la ronda 13. Desde la ronda 14 hasta la ronda 18 vamos a trabajar esos mismos 12 puntos. En total serían 5 rondas hasta la ronda 18. Ahí terminaríamos la primera pierna, cortas la hebra y realizas otra exactamente igual, pero no cortamos la hebra. Cuando termines la segunda pierna vamos a realizar puntos deslizados hasta que te ubiques en la parte central interna de la pierna. Vamos a realizar en mi caso 1, 2, 3 y 4 puntos deslizados. Realizamos 2 cadenas al aire y vamos a unir con la primera pierna. También en la parte interna de la pierna. Hacemos un punto deslizado en uno de los puntos de la parte interna, mirando y revisando que las piernas nos queden ambas hacia adelante. Y aquí comenzaremos la primera ronda del cuerpo. Vamos a trabajar primero todos los 12 puntos de la primera pierna. Voy a esconder esa hebra. Primero vamos a trabajar estos 12 puntos de toda la primera pierna hasta llegar a las 2 cadenas que realizamos. Cuando llegues a esas 2 cadenas vas a tejer los 2 puntos en las 2 cadenas y trabajas luego los 12 puntos de la segunda pierna. Por detrás también realizamos 2 puntos por detrás de las cadenas. En total nos van a quedar 12 puntos de una pierna más los 12 de la otra, serían 24 puntos, más los 4 puntos de las 2 cadenas, por delante y por detrás serían 4 puntos, tendríamos 28 puntos. Y trabajaremos rondas desde esta ronda 1 del cuerpo en adelante de esos 28 puntos. Terminando, vamos a realizar desde la ronda 2 hasta la ronda 4. En total 3 rondas y junto con la primera que hicimos para unir ambas piernas, nos van a quedar en total 4 rondas. ¿Listo? Desde la 1 hasta la 4. Vamos a pasar a la ronda número 5. En la ronda 5 vamos a hacer disminuciones. Vamos a hacer un patrón de 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Luego hacemos una disminución. Repetimos esto hasta terminar la ronda y en total te van a quedar 24 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y hacemos una disminución. Así hasta terminar. Luego vas a realizar la ronda 6 y la ronda 7 de los mismos 24 puntos.
Pasamos a la ronda 8. Cambiamos de hilo y en la ronda 8 vamos a empezar a introducir el hilo café. Voy a cambiar, en el último punto voy a cerrar con el hilo café y voy a comenzar la ronda número 8. Voy a trabajar también los mismos 24 puntos. Esta primera ronda, la ronda 8, la voy a realizar tomando solo la hebra trasera de los puntos. Y voy a ir escondiendo estas hebras. Las demás rondas las voy a trabajar ya normal tomando todo nuestro punto. Solamente esta, la ronda 8, que es donde hago el cambio de color, la voy a trabajar de esta manera. Luego vas a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda 13. He llegado a la ronda número 13 en hilo café. Vamos a pasar a la ronda 14. En la ronda 14 vamos a realizar disminuciones. Vamos a hacer el patrón de 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Esto es lo que vamos a repetir hasta terminar toda la ronda. 4 puntos y una disminución. Nos van a quedar en total 20 puntos. Para la siguiente ronda, la ronda 15, trabajaremos el patrón de 3 puntos y una disminución. Lo repetimos hasta terminar la ronda y te van a quedar en total 16 puntos. En la siguiente vamos a trabajar, en la ronda 16, vamos a trabajar 2 puntos y una disminución. 2 puntos, 1 y 2 y una disminución. Nos van a quedar en total 12 puntos. Luego de esta ronda trabajaremos con hilo amarillo esos mismos 12 puntos tomando la hebra trasera de nuestros puntos. Luego vas a trabajar una ronda de los mismos 12 puntos, la ronda número 18, pero ya tomando toda la hebra. Vamos a cortar y vamos a comenzar a pasar a realizar los brazos o las alas. ¿Listo? Vamos a dejar el cuerpo a un lado, yo ya lo rellené muy bien. Lo he rellenado muy bien y vamos ahora a realizar las alas o los brazos. Recuerda que aquí vamos a colocar un soporte interno, puede ser de una barra de silicón, puede ser una barra de madera o alambre o lo que tengas disponible para colocar en la mitad del cuerpo y que abarque hasta la mitad de la cabeza y que se pueda sostener. Eso lo puedes hacer cuando ya tengamos la cabeza lista porque debe traspasar la cabeza. Vamos a realizar los brazos. Vamos a realizar la parte de las alas en amarillo también. Yo ya tengo aquí una realizada. No la vamos a rellenar, esto va a ir sin relleno. Vamos a hacer la otra y deberás realizar 2 exactamente igual a la que te voy a enseñar. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda 2 vamos a realizar un patrón de aumento y un punto. Pero al mismo tiempo vamos a ir, como hicimos en la parte de las piernas o de las patitas, vamos a realizar las salientes que son los dedos. Entonces en esta ronda vamos a comenzar realizando un aumento, luego tejemos un punto solo y en el siguiente un aumento y vamos ahora a realizar la primera pieza tejiendo 3 cadenas al aire, en la segunda cadena un punto bajo y en la siguiente una media vareta de esta forma y retomamos a la pieza circular.
En la pieza circular retomamos haciendo un punto y luego volvemos a repetir 3 cadenas, un punto en la segunda cadena y una media vareta en la siguiente cadena. Retomamos la pieza circular y en el siguiente hacemos un aumento. Luego en el siguiente punto hacemos un punto solo. En total en esta ronda 2 nos van a quedar 9 puntos, sin contar las salientes de los dedos, sin contar estas puntas. En total tenemos 9 puntos bajos. Para la ronda número 3 vamos a trabajar esos mismos 9 puntos, pero sin tocar las salientes, como hicimos en las patitas. Aquí cuando llego al extremo me salto esta saliente y hago un punto, el punto que hicimos en medio de los dos dedos. Me salto el otro dedo y continúo en los puntos bajos que estoy realizando en la base circular. Y me quedan los mismos 9 puntos. Para la ronda 4 y la ronda 5 vamos a realizar esos mismos 9 puntos que ya tenemos. Al terminar esa ronda se va viendo así, recuerda que esto no se rellena, y vamos a pasar a la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a hacer el patrón de aumento y 2 puntos, 1 y 2. Repetimos aumento y 2 puntos, 1 y 2, así hasta terminar la ronda. Cuando la termines te van a quedar en total 12 puntos. Vamos a hacer la ronda 7 de esos mismos 12 puntos, una sola ronda de la misma cantidad de puntos que ya tenemos. Te voy a dar las indicaciones para la ronda 8 en adelante. En la ronda 8 vas a trabajar el patrón de 3 puntos y un aumento. Lo repites hasta terminar la ronda y te quedan 15 puntos. Vamos a trabajar la ronda 9 hasta la 12. Son 4 rondas, 9, 10, 11 y 12 de esos mismos 15 puntos. Terminada la ronda 12, vamos a pasar a realizar la ronda número 13. En la ronda 13 vamos a iniciar tejiendo 6 puntos. Cuando tengas los 6 puntos vamos a hacer una disminución. Y terminamos la ronda tejiendo 7 puntos. Allí completamos en total 14 puntos. Vamos a tejer la siguiente ronda con disminuciones. Vamos a tejer un patrón de 5 puntos y una disminución. Lo repites y al terminar te quedarán 12 puntos. Para la siguiente ronda, la ronda número 15, vas a realizar 4 puntos y una disminución como patrón. Lo repites toda la ronda y te quedan 10 puntos en total. La ronda 16 vas a realizar 3 puntos y una disminución como patrón. Lo repites y te quedan 8 puntos en total. Vamos a terminar tejiendo, miren aquí yo ya tengo la primera terminada. Vamos a terminar tejiendo la ronda 17 y 18, 2 ronditas de los 8 puntos que tenemos allí y ahí terminaríamos la ala o el brazo. Dejamos una hebrita larga para coser al costado por acá de nuestro cuerpo, en la parte bien arriba en forma diagonal lo cosemos. Ten presente que los dedos nos queden hacia la parte externa de esta forma. Voy a terminar mi segunda ala y estaríamos terminando esta parte. Así nos ha quedado la parte de los bracitos de las alas ya terminadas las dos piezas. Vamos a dejar hasta acá la primera parte donde ya tenemos todo el cuerpo y las alas. Vamos a pasar en la parte 2 que te va a salir a continuación, o en la descripción del video está el enlace, lo puedes picar y allí vamos a comenzar la cabeza y lo que nos resta.
todos los demás detalles. Te espero por allí.